Cordial saludo, prestadores de servicios de salud de Caldas. Yo soy José Javier Jurado Gallego, médico cirujano y verificador de condiciones de habilitación de la Dirección Territorial de Salud. Pertenezco al grupo de garantía de calidad de la Subdirección de Prestación de Servicios. Esta vez me corresponde presentarles a ustedes el estándar de medicamentos, dispositivos médicos e insumos que corresponde al estándar de todos los servicios de la resolución 3100. ¿Qué significa todos los servicios? Que todos los prestadores de servicios de salud que tengan inscritos sus servicios en el ministerio deben cumplir para su prestación de servicios este estándar de medicamentos independiente de los servicios que inscribo. Esto es para todos los niveles de atención, bajo, medio y alto. Este estándar es importante, dado que de los estándares que más inciden dentro de todos los áreas y ambientes de todos los servicios de su institución. Porque en general, en todos los servicios tenemos medicamentos o dispositivos o insumos para la prestación de los servicios. Yo digo que este estándar ha influido mucho en el mejoramiento de los servicios médicos en general, dado que influye muy objetivamente y en forma educativa, influye para que todos los procesos que tengan que ver con estos tres aspectos permeen y hagan trazabilidad a todos los elementos que tengamos en cualquier servicio que tú inscribas. Es importante resaltar que medicamentos y dispositivos médicos e insumos, pues está reglamentado, digamos, en forma muy nueva dentro de la legislación colombiana, porque empezamos prácticamente en el año 2000 con la 2000, que es una resolución que dio determinaciones a la reglamentación de medicamentos que venía, de todas maneras, apenas, yo diría que en manos no de los servicios médicos, sino venía en manos de las farmacias. Y ya como tenemos instituciones de salud, se creó a través de todas las normas del ministerio los servicios de farmacia o servicios de medicamentos, dispositivos médicos e insumos. Es importante resaltar en las definiciones del estándar que aparecieron en la resolución 3100. Y resaltamos dos. Ya vamos a emplear la palabra reserva, que significa los medicamentos o dispositivos médicos e insumos requeridos para la prestación de servicios de salud que se guardan, custodian o preservan en almacenes, bodegas, depósitos, servicios de salud, vehículos, contenedores, neveras, maletines, entre otros. Es muy importante tener en cuenta esta definición, dado que en las instituciones se han hallado medicamentos, insumos o dispositivos que no están adecuadamente registrados dentro de los inventarios de las instituciones. Ocurre también que muchos médicos, para realizar sus servicios, sus procedimientos en la institución, dejan en custodia o guardan sus elementos personales, que son elementos, por decir un ejemplo, para hacer una cirugía. Lo dejan en custodia en la institución y realmente la institución no lo admite dentro de sus inventarios.
Es importante que tengamos en cuenta esta situación. También se dice que en los vehículos, contenedores, neveras, maletines, entre otros, porque muchos servicios, como transporte asistencial, como los servicios domiciliarios, como los extramurales, también utilizan medicamentos, insumos o dispositivos, que los llevan en maletines o en contenedores para la prestación de los servicios extramurales. Es importante tener en cuenta que también lo tenemos que tener bajo bajo el régimen de la institución o del profesional independiente. Y también se habla de unidad de medida, que es una unidad en que está expresada la cantidad del principio activo en casos específicos en unidades internacionales. Cuando siempre que clasifiquemos o tengamos los registros de los medicamentos, insumos o dispositivos, tenemos que tener expresado como un ítem qué principio activo tiene. Ese es el caso de los medicamentos. ¿Y cómo está expresado? Miligramos, kilogramos, unidades de medida, unidades internacionales, etc. Vamos a entrarnos en el estándar, que tiene 16 criterios que lo tienen que cumplir todos los prestadores de salud. Ojo con eso, todos los prestadores de salud, profesional independiente o IPS, tienen que tener registrados en este estándar los siguientes criterios. Son 16. Vamos al primero. El prestador de servicios de salud lleva registros con la información de todos los medicamentos para uso humano requeridos para la prestación de servicios de salud. Debe contener A, principio activo, B, forma farmacéutica, C, concentración, D, lote, E, fecha de vencimiento, F, presentación comercial, G, unidad de medida, H, registro sanitario vigente o permiso cuando se autorice expedido por el INVIMA. El segundo criterio: los dispositivos médicos de uso humano requeridos para la prestación de los servicios de salud cuentan con información documentada que dé cuenta de la verificación y seguimiento de la siguiente información: descripción, marca del dispositivo, serie, presentación comercial, registro sanitario vigente o permiso de comercialización por el INVIMA, clasificación por riesgo, vida útil cuando aplique, lote y fecha de vencimiento. Esto, recuerden, para los dispositivos médicos. Tercer criterio: los reactivos de diagnóstico in vitro, lógicamente, más utilizados en nuestra prestación de servicios en los laboratorios, requeridos para la prestación de servicios, cuentan con información documental que dé cuenta de la verificación y seguimiento de la siguiente información: nombre, marca, presentación comercial, registro sanitario vigente o permiso de comercialización, clasificación de riesgo sanitario, vida útil cuando aplique, lote y fecha de vencimiento. En el trabajo de campo que nosotros los verificadores hacemos en la verificación de condiciones de habilitación, cuando iniciamos la evaluación del estándar de medicamentos, insumos y dispositivos, siempre le pedimos al prestador: présteme una lista de los medicamentos, dispositivos o reactivos o insumos que usted tiene en la institución. Ojo, esta lista tiene que tener todo lo que anteriormente se determinó en las diapositivas. Cuarto criterio: los procesos generales o gestión de medicamentos, ojo, gestión de medicamentos documentados deben tener lo siguiente: todos los procesos que estén documentados, todos los procesos deben estar documentados y explicados desde la selección
de los medicamentos, desde la adquisición, transporte, recepción, almacenamiento, conservación, control de fechas de vencimiento, control de cadena de frío, manejo de la contingencia de la cadena de frío, distribución, dispensación, devolución, disposición final, seguimiento. Muy bien, esto es importante dado que siempre con el listado de medicamentos, insumos y dispositivos que pedimos cuál es su gestión de medicamentos. Este es un documento que va a tratar en forma muy sucinta y muy clara cuáles son los mecanismos de selección, adquisición, transporte, etcétera, como lo vimos. En el seguimiento a homeopáticos, elementos fitoterapéuticos, biológicos, componentes anatómicos, dispositivos sobre medida, elementos de rayos X odontológicos, reactivos y demás insumos que se utilizan en la institución y en modalidad extramural. Es decir, esto permea todos los elementos que tengamos de medicamentos para el tratamiento o la prestación de los servicios de salud en su institución o como profesional independiente. Quinto criterio, medicamentos de control. Debe tener la institución, no el profesional independiente. La resolución de autorización vigente por el Fondo Nacional de Estupefacientes o la entidad que haga sus veces. ¿Quién hace sus veces en el departamento? La dirección territorial representa el fondo rotatorio del Fondo Nacional de Estupefacientes y de ahí sale la resolución de autorización. Sexto criterio. Tiene que haber una documentación muy clara sobre la planeación y ejecución de farmacovigilancia, tecnovigilancia y reactivovigilancia. Esto es obligación desde los servicios de farmacia o servicios farmacéuticos de las instituciones. Séptimo criterio. Si el prestador cuenta con reserva o con el criterio reserva de medicamentos homeopáticos, biológicos, fitoterapéuticos, dispositivos médicos, reactivos de diagnóstico in vitro, etcétera, deben garantizar almacenamiento adecuado en temperatura, humedad, ventilación, segregación y seguridad, de acuerdo al fabricante o al banco de componente anatómico, y contar, resaltado, con instrumentos de medida de temperatura y humedad y evidenciar su registro, control y gestión. En general se determina para todos los medicamentos, insumos y dispositivos. Donde tú tengas almacenado, donde tengas determinado tu pequeño stock de medicamentos, debe tener cerca un termohigrómetro que mida temperatura y humedad y tener cerca también a ese elemento la evidencia del registro y control de temperatura y humedad diariamente. Octavo criterio, aplicación del protocolo de lavado de manos o higienización. Contar con los insumos de aseo, limpieza y secado que garantice su cumplimiento. Para mí este criterio es nuevo dentro de la 3100. Antes no era tan específico, pero hay que insistir en que los servicios farmacéuticos tienen que estar encargados de contar siempre en las partes donde se hacen los lavados de manos, contar con los insumos de aseo, limpieza y secado para que esto no lleve a eventos adversos. Noveno criterio, suficiencia de dispositivos médicos. En esos dispositivos médicos, los dispositivos que tenemos para uso de prestación de servicios, deben tener registrada la frecuencia de uso de los mismos y los tiempos de proceso de esterilización. Esto pues se emplea mucho cuando utilizamos elementos para tratamientos de tipo respiratorio, nebulizaciones, intubaciones o en
cuando se hacen los reemplazos de cadera con elementos metálicos. A eso hay que tenerles muy determinado la frecuencia de uso de los mismos y los tiempos de esterilización. 10º criterio: paquete para el manejo de derrames y ruptura de medicamentos. Este paquete es localizado en un lugar de fácil acceso y adecuada señalización en servicios o ambientes donde se requiera. Esto es definido por el prestador y tiene que tener las instrucciones del fabricante en las fichas técnicas. Es también encargado de los servicios farmacéuticos para que estos paquetes siempre permanezcan en los lugares determinados por el mismo prestador. 11º criterio: carro de paro. Los medicamentos, dispositivos e insumos son definidos por el prestador según la morbilidad, riesgos de complicaciones más frecuentes y lo documentado en procesos de reanimación cerebro-cardiopulmonar. 12º criterio: el prestador debe mantener condiciones adecuadas de almacenamiento, conservación, control de fechas de vencimiento, uso y custodia de los medicamentos, insumos y dispositivos del carro de paro. 13º criterio: gestión pretransfusional. Esto es nuevo. Saben que la gestión pretransfusional pues es un nuevo servicio que aparece para ser habilitado. Si no lo tiene, simplemente es un intermediario para la transfusión, debe tener la institución un convenio o contrato con banco de sangre certificado por la autoridad competente para suministro de sangre. La autoridad competente en bancos de sangre es el INVIMA. Y componentes para sangre, componentes sanguíneos y la realización de pruebas pretransfusionales cuando no las realice. 14º criterio: gases medicinales. Cuando el prestador fabrique en su institución gases medicinales, debe contar con la certificación vigente del INVIMA o la entidad que haga sus veces. 15º criterio: kit de emergencia para la atención de víctimas de agentes químicos. Este es nuevo en la normatividad. Ojo, los kits de emergencia para atención de víctimas de agentes químicos que últimamente se colocaron de moda con el ataque de personas con ácido sulfúrico y demás, debe estar en los servicios de transporte asistencial, atención prehospitalaria y urgencias. Ya vamos a mirar cuál es su contenido. 16. Último criterio. En las modalidades de unidad móvil, jornada de salud y domiciliaria, el prestador debe contar con dispositivos médicos e insumos según la patología del paciente o eventos de interés en salud pública o medicamentos de acuerdo a lo definido por el prestador en procesos prioritarios. Ya vimos los 16 componentes. No se olvide, para nosotros es importante que este criterio sea exhaustivo cuando se desarrolle dentro de las IPS para tener mucho mayor visión, por lo menos del inventario que tenemos para la atención. Y hay una cosa importante, para poder hacer trazabilidad en un momento que ocurra un evento adverso desarrollado con medicamentos, insumos o dispositivos. Ahora bien, tenemos aquí el kit de atención de víctimas para agentes químicos. Los componentes son un par de guantes, gafas, cinta de pH, bata desechable y tijeras. Sencillo. Repasemos un poquito el proceso inicial que se debe hacer con este kit, en el caso de que ocurra en los servicios de transporte asistencial, atención prehospitalaria o urgencias. Colocar los guantes, cortar y retirar la ropa, secar la piel del afectado e irrigación con agua. Importante. La irrigación continua por 20 minutos, aplicar jabón líquido, irrigación ocular por 20 minutos, obviamente no jabón en los ojos, y repetir hasta llegar al hospital. Esto es básicamente
en lo más sencillo que tenemos del estándar de medicamentos, insumos e dispositivos. Muchas gracias. Felicidades. Telesalud. Salvamos vidas a través de la tecnología.